Continuamos, queridos hermanos, con nuestro tema. Ahora vamos a entrar a la médula, al momento central de su programa, Profundizando en la Fe. Y hoy vamos a entrar en este tema tan interesante de Cristo Jesús como mediador y plenitud de la divina revelación. Jesucristo es el mediador, no hay otro mediador entre Dios Padre y la humanidad. Jesucristo es el único mediador. Por eso, ya desde el libro del Génesis nos dice la palabra, nos dice la Biblia, que Dios crea por su palabra. Pero ¿quién es la palabra? La palabra es el mismo Jesús. Es decir, que en la obra de la creación ahí está la Trinidad completa. Está el Padre, está el Hijo, que es la palabra. Dice Dios, hágase y se hace. Esa palabra que luego se encarna en el seno virginal, como nos dice también el evangelista Juan, ¿verdad? Al principio existía la palabra y la palabra era Dios. Y la palabra vino a los hombres y la palabra fue rechazada. Vino a los suyos, pero los suyos la rechazaron. El mediador, Jesucristo, mediador de la creación, pero también el mediador de la redención. Dice Jesús, nadie va al Padre si no es por mí. Si no es por mí, nadie va al Padre si no es por mí. En los antiguos encuentros que hemos tenido aquí, hemos hablado de que en el hombre está la semilla del verbo, la semilla de la palabra, en la conciencia es el sagrario. Aunque no haya oído hablar del Evangelio, ya ahí hay una semilla del verbo, es decir, ahí está Dios latiente en ese corazón humano. Jesucristo, mediador de la creación y de la redención. Por eso nos dice el Catecismo en el número 65, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Hebreos 1:2. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. No habrá otra palabra más que esta. Es importante que nos fijamos en los elementos que acabamos de decir. De muchas maneras habló Dios a nuestros padres. Hemos visto las etapas de la revelación, Dios que elige a Noé, que elige también a Abraham, que elige un pueblo, de muchas maneras, a través de acontecimientos, a través de los profetas. Pero en Jesucristo nos ha hablado por su propio Hijo. Por eso Jesucristo es la última palabra de Dios. No hay otra palabra. No podemos esperar otra revelación. Él es la palabra eterna del Padre. La palabra eterna del Padre. A través de Él lo ha dicho todo. Lo ha dicho todo. Por eso dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto al Padre. La única, palabra perfecta, palabra insuperable del Padre. En este sentido nos dice San Juan de la Cruz, por lo cual el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer alguna cosa o novedad. Es decir, que haría un agravio a Dios el que pretendiera otra revelación distinta a la de Jesucristo. No, Jesucristo es la palabra última del Padre, el Hijo de Dios. Es la plenitud de la revelación porque es verdadero Dios, verdadero hombre, pero verdadero Dios, verdadero Dios. Y sigue diciendo el Catecismo, la economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Ya nos ha sido dada totalmente la revelación en Jesucristo. Pero esa revelación es el Espíritu Santo el que a lo largo de la historia, hasta que Dios así lo determine, nos irá iluminando, nos irá explicando
todo este contenido, todo este misterio que ha sido revelado en Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo es maestro interior. El Espíritu Santo es protagonista de la misión. El Espíritu Santo nos ayuda a recordar. El Espíritu Santo nos ayuda a entender. Por eso el Espíritu Santo va entonces ayudando a explicitar, a entender de una mejor manera todo este contenido que nos ha sido revelado en Jesucristo, palabra eterna del Padre, palabra eterna del Padre. Ahora bien, todos hemos oído de revelaciones privadas, es decir, revelaciones que Dios hace a los santos, a algunas personas escogidas. No es cualquiera que dice ahí que la Virgen se me apareció, no. ¿Qué decir entonces de las revelaciones privadas? Dice el Catecismo en el número 67, a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. Es decir, que estas revelaciones no vienen a añadir algo nuevo a la plenitud de la revelación que es Jesucristo, no, ni mucho menos a corregir, ni a completar, sino que más bien vienen a ayudar a vivir de una manera más, podríamos decir, más intensa, y a explicar también, como decía ahorita, con la gracia del Espíritu Santo, en una determinada época, Y por tanto es el magisterio el que está autorizado, podríamos decir, y con la ayuda de la fe de los fieles, a discernir también, porque el sensu fidelio, es decir, la fe, la gente tiene también ese sentir para saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. La Iglesia en su magisterio, no solamente la jerarquía, toma en cuenta también el sensu fidelio, es decir, la fe sincera del pueblo de Dios. Y nos sigue diciendo el Catecismo, la fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar, corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en mensajes o en revelaciones semejantes. Hay muchos por ahí que dicen, que el Señor se me apareció, que me reveló esto, incluso hay libros por ahí de sectas que dicen, bueno, el Señor se me apareció, se me reveló. Bueno, la Iglesia dice, cuidado con eso, no. La plenitud de la revelación se nos ha dado en Jesucristo, y se nos ha dado en Él porque es el Hijo de Dios vivo, no es un simple hombre, es verdadero Dios y verdadero hombre. Y sigue diciendo el Catecismo, cualquier posible revelación auténtica también tiene que ser de una verdad teológica acorde con la doctrina espiritual e inmune al error, y debe generar una devoción saludable con constante y abundante fruto, con el espíritu de oración, conversión, testimonio y de caridad. Es decir, que son muchos elementos, primeramente que no tengas errores teológicos. Por eso a los santos que han tenido grandes revelaciones, hay, podríamos decir, un juez que examine esa doctrina, que examina esas revelaciones, a ver si realmente vienen de Dios. Fue el caso de San Ignacio de Loyola con los ejercicios espirituales, fue sometido a examen, a ver si realmente esto venía de Dios. Lo mismo las revelaciones de Santa Margarita María de Alacoque, sometidos a examen,
y naturalmente generó toda esta devoción, toda esta gracia, incluso que se instituyera un día para el Sagrado Corazón de Jesús, un día en que se celebrara esta solemnidad, y entonces cuando la iglesia, ¿verdad?, permite que se vaya difundiendo esta devoción que tanto bien ha hecho. Lo mismo podríamos decir de las apariciones de Lourdes, las apariciones de Fátima, donde la Virgen María ha desarrollado, podríamos decir, más bien Dios a través de estas apariciones, todo un canal de gracia, de bendición, de santidad, de conversión, de sanación física y espiritual, Por eso, como nos dice, vuelvo a repetir otra vez, cualquier posible revelación auténtica también tiene que ser de una verdad teológica acorde con la doctrina espiritual e inmune al error, y debe generar una devoción saludable con constante y abundante fruto, como el espíritu de oración, conversión, testimonio y de caridad. Es decir, que cuando una de estas revelaciones privadas viene de Dios, no solamente no tiene error, es decir, es acorde con la palabra de Dios, el verdadero depósito de la fe, es acorde con el mensaje del Evangelio, lo que nos dice Jesucristo, pero además desarrolla todo un caudal, podríamos decir, de devoción, de peregrinaciones, de entrega, y que rinde abundantes frutos, tanto en la vida, podríamos decir, temporal, frutos materiales y frutos también espirituales, pues la vida es integral. Y nos sigue diciendo el catecismo, esta investigación puede incluir una evaluación de las cualidades personales de los posibles videntes, así como de su equilibrio psicológico, honestidad, rectitud en la vida moral, sinceridad y docilidad habitual hacia la autoridad eclesiástica, la capacidad de volver a un régimen normal de una vida de fe. Aquí subraya varios elementos, primeramente cualidades personales, de ese que dice que es vidente, de ese que dice que tuvo esa revelación. No es a cualquiera que diga, mira, aquí se me apareció la Virgen de la Altagracia, mira la imagen de la Virgen de la Altagracia aquí, cuidadito, la Virgen de la Altagracia me dijo este mensaje. Cuidado con esas revelaciones. El equilibrio psicológico, ¿cuántos desequilibrados a nivel psicológico andan por ahí inventando cosas? Por eso, queridos hermanos, podríamos decir, pongamos nuestra fe en Jesucristo. Él sí que es el mediador y la plenitud de la revelación, que el Señor nos conceda la gracia de no andar buscando revelaciones por ahí ni cositas, no, vayamos a Jesucristo, la fuente viva, y solo aquellos santos y devociones que han sido reconocidas por la Iglesia como madre y maestra, sí, entonces hagamos caso, ¿verdad? Y entremos en ese manantial inagotable que es Jesucristo, mediador y plenitud de la revelación. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.